Hola. La clase pasada vimos cómo construir estados en la cuerda fermiónica a partir de los estados fundamentales en los sectores de Neveu-Schwarz y de Ramón y actuando con los operadores de creación. Pero dijimos hacia el final que la teoría que contiene todos los estados construidos de esa manera es inconsistente y la manera de arreglarlo es hacer lo que se llama la proyección GCO, por Gliozzi Scherk y Olive, que en particular esta proyección elimina el taquión y deja un espectro supersimétrico en el espacio-tiempo. Vamos a ver que esta proyección es necesaria por invariancia modular, pero acá vamos a hacer primero un argumento heurístico y después vamos a ver que, después vamos a calcular la función de partición para ver que efectivamente la invariancia modular nos deja este espectro que voy a discutir ahora. Entonces podemos dar vuelta al argumento y motivar la proyección GCO pidiendo que queremos un espectro supersimétrico en espacio-tiempo. Entonces ahora pedimos que queremos un espectro supersimétrico. Recordemos en el caso de la cuerda abierta, que en este caso tenemos el sector de Neveu-Schwarz y el sector de Ramón. En el sector de Neveu-Schwarz teníamos el estado fundamental, cuya masa al cuadrado es -1/2, o sea, es un taquión, y el primer estado excitado se obtiene actuando con el psi -1/2 sobre el estado fundamental. Esto da un estado no masivo que, estamos construyendo en el gauge del cono de luz, ¿no? Entonces esto es un vector, vamos a escribirlo así, con 8 componentes, la representación vectorial de SO8. Y en el sector de Ramón teníamos el estado fundamental que llamamos S, que tiene masa igual a 0. Esto es la representación espinorial 8S de SO8. Y teníamos el otro con la quiralidad opuesta, que también tiene masa 0 y nos da el 8 conjugado de SO8. Estos son espinores. Entonces, si miramos los estados no masivos en particular, si eliminamos una de estas dos quiralidades posibles, o la S o la S punto, entonces nos deja los grados de libertad on shell. Digamos, supongamos que eliminamos estos y nos quedamos con el 8S, entonces estos estados de Neveu-Schwarz, los estados no masivos de Neveu-Schwarz y estos estados no masivos del sector de Ramón, nos deja los grados de libertad on shell de la teoría de Super-Yang-Mills n igual a 1, que son un espinor no masivo y un vector no masivo. Una manera consistente de eliminar uno de los sectores de Ramón es definir un número cuántico que es, entonces vamos a definir
el operador -1 a la f, ya lo habíamos definido, pero bueno, volvemos a definirlo, donde f es el número fermiónico en la hoja de mundo, básicamente cuenta cuántos fermiones hay, y en particular, si le asignamos al estado fundamental de Neveu-Schwarz un autovalor de -1 a la f igual a -1, entonces, bueno, digamos, podemos hacerlo por definición. En realidad se puede mostrar que esto es así cuando uno incorpora el sector de fantasmas, pero como estamos en el gauge cono de luz, los fantasmas ya se ocuparon de matar los 2 grados de libertad longitudinales, dejando solo los transversales. Digamos que definimos que el autovalor del estado fundamental de Neveu-Schwarz, el autovalor de -1 a la f es -1, entonces podemos escribir en el sector de Neveu-Schwarz el operador número fermiónico como la suma sobre R positivo de psi menos RI, psi RI, menos 1. Entonces los psi R con R positivo aniquilan el vacío y entonces esta definición nos da efectivamente autovalor -1 de -1 a la f. Entonces, si pedimos que todos los estados tengan autovalor de -1 a la f igual a 1, igual a +1, entonces, digamos, pedimos esto, entonces eliminamos todos los estados con valor semientero de alfa prima m al cuadrado. En particular desaparece el taquión. O sea, un estado general en el sector de Neveu-Schwarz tiene la forma alfa I1 menos N1 hasta alfa IN menos NN, psi menos R1 a la J1 por psi menos Rm a la Jm, actuando sobre el estado fundamental de Neveu-Schwarz. Este es un estado genérico y este tiene -1 a la f, autovalor de -1 a la f igual a -1 a la m más 1. ¿No? O sea, cuenta el número de fermiones, que son m, y más 1 porque dijimos que el estado fundamental de Neveu-Schwarz tiene autovalor -1. Entonces este estado tiene autovalor de -1 a la f igual a -1 a la m más 1. Y todos los estados, entonces si pedimos que -1 a la f sea igual a +1, desaparecen todos los estados con m par y en particular desaparece el taquión que tiene m igual a 0, ¿no? O sea, el taquión es simplemente el estado fundamental. Esto es en el sector de Ramón. Perdón, este es en el sector, este es en Neveu-Schwarz. Y en el sector de Ramón vamos a pedir que para el equivalente de -1 a la f, recordemos que el estado fundamental de Ramón es degenerado, ¿no? Y se obtiene actuando sobre un estado dado con los psi 0, que son los modos ceros de los fermiones, que son equivalentes a matrices gamma. Entonces, en el sector de Ramón se define el -1 a la f como es un operador quiralidad generalizado, o sea, se define de esta forma, como 16, el producto de todos los modos ceros
del fermión, que en el gauge cono de luz van de 2 a 9, por -1 a la suma sobre los R positivos de psi menos RI, psi RI. Recordemos que en el sector de Ramón los modos los R son enteros, ¿no? Entonces esto es, recordemos que el operador quiralidad en 10 dimensiones correspondería a lo que es el gamma 11, la matriz de Dirac, que en el caso del cono de luz tiene la forma psi02 hasta psi09, recordando que los psi0, los modos 0 son matrices gamma. Básicamente el operador quiralidad es el producto de todas las matrices gamma. En el sector, digamos, para el sector de los modos 0, para el sector fundamental, bastaría con tomar solamente el producto de los psi0, pero para los estados excitados del espectro tenemos que incluir esta parte que es el equivalente a lo que teníamos en el sector de Neveu-Schwarz. Entonces, bueno, este operador -1 a la f, ya habíamos visto que es fácil ver que anticonmuta con todos los fermiones. Y los autovalores de los estados fundamentales de Ramón entonces son más o menos 1 según la quiralidad. Entonces vamos a definimos, de vuelta esto es algo que se puede mostrar, pero acá vamos a definir que -1 a la f actuando sobre el estado fundamental S, que es igual a 16 por el producto de 2 hasta 9 de psi0i sobre S, es igual a más 1S. O sea, el estado fundamental S tiene autovalor de -1 a la f igual a más 1, y el S punto tiene autovalor -1. Esto es una definición. Recordemos que uno tiene un número par de modo 0 y el otro tiene un número impar, ¿no? Por eso entonces tenemos más 1 o menos 1 para el estado fundamental, y entonces un estado general en el sector de Ramón tiene la forma alfa menos 1 y 1 hasta alfa menos nn y n por psi, psi menos R1 a la J1 hasta psi menos Rm a la Jm actuando sobre el estado S. Entonces, este estado tiene autovalor de -1 a la f igual a -1 a la m, porque tenemos m osciladores fermiónicos, y -1 a la suma sobre i de delta mi0, que nos cuenta cuántos de estos psi0i aparecen en el estado fundamental S, ¿no? O sea, este -1 a la suma de los delta mi0 nos dice cuántos son básicamente las matrices gamma que estamos usando para construir el estado S. Y si hacemos lo mismo, o sea, si construimos el mismo estado, pero ahora sobre ese punto,
bueno, no lo vuelvo a escribir, entonces este estado tiene menos 1 a la F igual a menos 1 a la M por menos 1 a la suma de delta MI 0. Entonces, bueno, definimos los autovalores de los estados fundamentales en el sector de Neveu-Schwarz y de Ramón, los autovalores de este operador menos 1 a la F, y la proyección GCO equivale a quedarse con todos los estados que tengan menos 1 a la F igual a más 1 o menos 1 a la F igual a menos 1. Entonces, lo que se ve, si volvemos a mirar la tabla, si nos quedamos con los que tienen, en el sector de Neveu-Schwarz habíamos visto que el tacción, por definición, le asignamos autovalor de menos 1 a la F igual a menos 1, entonces el primer nivel excitado o el estado no masivo tiene autovalor de menos 1 a la F igual más 1. Entonces, si nos quedamos con los que tienen autovalor más 1, vemos que en el sector de Neveu-Schwarz nos quedamos con el vector y en el sector de Ramón nos quedamos con los estados fundamentales S, que son un espinor, el 8S. Y entonces tenemos la misma cantidad de estados bosónicos que fermiónicos, o sea que el espectro no masivo es supersimétrico. Y en particular eliminamos el tacción. Bueno, esto es en el caso de la cuerda abierta, que es más sencillo. En el caso de la cuerda cerrada, tenemos que tomar el producto de dos espectros de cuerda abierta, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda, pero además tenemos que imponer el level matching, que L0 menos L0 tilde es igual a 0. Y entonces, y acá tenemos que distinguir cuatro sectores, ¿no? Tenemos el sector Neveu-Schwarz, Ramón, estos van a dar bosones, y el Ramón Neveu-Schwarz y el Neveu-Schwarz-Ramón, que van a dar fermiones. Estos nos dan bosones y estos nos dan fermiones, ¿no? O sea, entonces el producto de dos fermiones nos dan un bosón y el producto de un fermión y un bosón nos dan fermiones. Aparece ahora una complicación adicional porque podemos elegir dos quiralidades para el estado fundamental de Ramón, ¿no? Podemos elegir ese punto o S para la derecha y algo igual o distinto para la izquierda. Entonces, como en cada sector hay que satisfacer el level matching, los estados de la cuerda cerrada son productos tensoriales de estados de cuerda abierta al mismo nivel de masa, ¿no? O sea, el level matching implica que la masa left cuadrado es igual a la masa right cuadrado. Entonces tenemos que tomar productos de estados de cuerda abierta al mismo nivel de masa. Entonces los posibles estados, vamos a escribir hasta el sector no masivo, son los siguientes. En el sector de Neveu-Schwarz tenemos el producto del estado fundamental a la izquierda por el estado fundamental a la derecha. Le escribo L para left y R para right. Ahora R no significa Ramón, sino que significa right. Este es el tacción, que tiene masa al cuadrado igual a menos 2. Y
recordemos que para el sector de Neveu-Schwarz habíamos definido un... vamos a primero... no discutí los autovalores de -1 a la f. O sea, ahora en este caso tenemos -1 a la f para la derecha y -1 a la f tilde para la izquierda o viceversa, nunca sé cuál es derecha e izquierda. Pero bueno, vamos a tener ahora dos números cuánticos, los autovalores de -1 a la f y -1 a la f tilde. Entonces, vamos a pedir en el sector los estados de Neveu-Schwarz, les vamos a pedir que... Entonces, en el sector de Neveu-Schwarz, vamos a pedir que los dos tengan autovalor igual a 1 y en el sector, bueno, ahora vamos con el Ramón, primero empecemos con el Neveu-Schwarz. Entonces, en Neveu-Schwarz tenemos este tiene, vamos a poner acá los autovalores de -1 a la f tilde y acá los de -1 a la f. Habíamos definido que tiene autovalor de -1 a la f igual a -1, el estado fundamental. Y a nivel masivo tenemos que podemos actuar con el psi -1 i sobre el estado fundamental left y el psi -1 j sobre el estado fundamental right, y estos son no masivos y tienen entonces autovalor de -1 a la f tilde y -1 a la f igual a 1 porque hay un fermión en cada uno de ellos. Bueno, estos estados, digamos, podemos ver cuál es la representación. Estos son los taquiones, son singletes del little group, y estos habíamos visto que los podemos descomponer en un singlete, un tensor antisimétrico de rango 2 que tiene 28 grados de libertad y un tensor simétrico de rango 2 que va a ser el que corresponde al gravitón. Estos son los estados no masivos en el sector de Neveu-Schwarz. Ahora, en el sector Ramón-Ramón, entonces podemos tener el estado S left por S right, o podemos tener el S punto left por el S right, o el S left por el S punto right, o también el S punto left S punto left por S punto right. Entonces recordemos que estos son productos de espinores, ¿no? Entonces los sectores, los estados de Ramón-Ramón transforman como el producto de dos representaciones espinoriales, y un producto de espinores tiene spin entero y transforma como el tensor que define, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos un producto psi barra por psi, esto es el adjunto por gamma 0 por psi, en el caso de Majorana, o si tenemos, por ejemplo, un producto chi barra por productos antisimétricos de matrices gamma por psi.
estos transforman como el tensor que definen, ¿no? O sea, acá hay un tensor con m índices, transforma como un tensor de rango m. Entonces, por ejemplo, para una representación de Dirac, supongamos que estamos en dimensión par. Bueno, acá estamos en dimensión 10, pero bueno, vamos a escribir D como 2K más 2. Entonces tenemos que, por ejemplo, la representación de Dirac de dimensión 2 a la K más 1 por un espinor de Dirac de dimensión 2 a la K más 1. O sea, este producto de espinores se descompone como una suma de tensores de rangos 0, 1 y así siguiendo hasta 2K más 2. Perdón. 2K más 2. Y estos corchetes indican que es un tensor de rango m antisimetrizado. Pero bueno, pero además hay una equivalencia en los tensores, en la contracción con el tensor de Levi-Civita, o sea, los tensores de rango m son equivalentes a los de rango d menos m, por contracción con el tensor de Levi-Civita. Entonces la representación, un producto de dos espinores de estas dimensiones, se descompone como dos tensores de cada una de estas dimensiones más K al cuadrado más K más 1. Entonces, usando la equivalencia, esta equivalencia, se puede ver que el producto de dos espinores se descompone en estos tensores. Bueno, esto era un paréntesis. Volvamos entonces al sector de Ramón Ramón. Entonces tenemos todas estas posibilidades y acá vemos que el autovalor de menos 1 a la f tilde y el del menos 1 a la f, en este caso tenemos más 1 más 1, acá menos 1 más 1, más 1 menos 1 y menos 1 menos 1. Bien, entonces, esto en el caso del sector Ramón Ramón. Y luego tenemos el sector de Ramón Neve-Schwarz, que va a tener, no, al revés, Ramón Neve-Schwarz. En la izquierda tenemos, por ejemplo, el estado S, y a derecha o al revés, podemos tener ese punto por sí menos un medio 0R. Este tiene autovalor de menos 1 a la f tilde igual a más 1, y este menos 1 a la f igual a más 1, y en vez este tiene menos 1 y más 1. Bueno, y también tenemos entonces el sector de Neve-Schwarz-Ramón, que tiene menos psi tilde menos un medio sobre el 0L por LS right, o el psi tilde menos un medio
por ls.right. Y entonces acá tenemos autovalor de menos 1 a la f tilde igual a 1 y menos 1 a la f igual a más 1, y acá tenemos más 1 y menos 1. Entonces, bueno, esto es para el sector no masivo. Podría escribir los que siguen del sector masivo, pero son muchos, son demasiados, pero bueno, es fácil seguir construyendo los estados más excitados. Entonces, bueno, ahora hay que hacer la proyección GCO. Entonces, tenemos todos estos estados y tenemos que hacer la proyección GCO. En la cuerda cerrada, una forma de hacerla es separando los estados left y los right. Entonces pedimos, por ejemplo, en el sector de Neveu-Schwarz, podemos pedir que menos 1 a la f sea igual a más 1 y menos 1 a la f tilde sea igual a más 1. Y para el sector de Ramón podemos pedir que menos 1 a la f sea igual a más 1 o menos 1. Y lo mismo para el menos 1 a la f tilde. Entonces, en Ramón podemos pedir más 1 o menos 1, y esto deja dos posibilidades, porque puede ser menos 1 a la f igual a más o menos 1 a la f tilde. En el sector de Neveu-Schwarz tenemos que tomar los dos iguales a 1, porque estamos en el sector no masivo, queremos quedarnos con los estados no masivos. ¿No? Acá miremos. Los estados no masivos tenían todos más 1 y más 1, pero en el sector de Ramón podemos hacer dos elecciones que son no equivalentes. Entonces, tenemos dos teorías. Por un lado, la que tiene menos 1 a la f igual a menos 1 a la f tilde igual a más 1. Esta teoría, bueno, no tiene taquión, y los estados no masivos son, en el sector bosónico, tenemos un escalar, estos son los de Neveu-Schwarz, ¿no? El tensor antisimétrico y el sector de gravitón. Y en el sector de Ramón-Ramón, la teoría que tiene más 1 y más 1, en el sector de Ramón es este, ¿no? El que tiene los dos estados fundamentales SS, y entonces haciendo el producto de los espinores resulta un escalar en el sector Ramón-Ramón, un tensor antisimétrico de rango 2 y un tensor antisimétrico de rango 35. Esto sería en Ramón-Ramón. Y el sector fermiónico, esto viene simplemente de descomponer el producto de los dos espinores que tienen la misma quiralidad, ¿no? SS. Y en el caso de los fermiones aparece un espinor en la representación conjugada, un gravitino en la representación conjugada, está en el sector de Neveu-Schwarz-Ramón, y en el Ramón-Neveu-Schwarz lo mismo.
O sea, en total, entonces si nos fijamos, en total tenemos 128 estados bosónicos y 128 estados fermiónicos, lo que indica que es un espectro supersimétrico, misma cantidad de bosones que de fermiones. Y bueno, esta proyección da la teoría que se llama tipo 2B, supercuerda tipo 2B, que tiene el mismo espectro no masivo que el de la teoría de supergravedad, tipo 2B en 10 dimensiones. Bueno, tenemos el sector de los gravitones, acá tenemos el dilatón, el tensor antisimétrico de rango 2 y estos tensores de rango 0, 2 y el antisimétrico de rango 4. El 35 es un tensor antisimétrico de rango 4 en el sector de Ramón-Ramón, que es autodual. Y los grados de libertad fermiónicos son un fermión, son dos fermiones de espinum medio, que se llaman dilatino, y dos gravitinos de spin 3 medios, como hay dos, entonces esta teoría tiene dos supersimetrías. Habíamos dicho que el número de gravitinos nos indica cuántas supersimetrías hay, y como los dos gravitinos tienen la misma quiralidad, entonces la teoría es quiral. Entonces la supercuerda tipo 2B es una teoría con dos supersimetrías en espacio-tiempo y es una teoría quiral, significa que los dos gravitinos tienen la misma quiralidad. Bueno, esto es con la elección de menos 1 a la f igual a menos 1 a la f tilde igual a más 1. Y la otra elección posible es menos 1 a la f igual a menos 1 a la f tilde igual a más 1. Y esto nos deja el siguiente espectro. Para el sector bosónico, en Neveu-Schwarz tenemos de nuevo un escalar, tensor antisimétrico de rango 2, tensor simétrico de rango 2, que es el sector gravitatorio, y en el sector Ramón-Ramón ahora tenemos un vector y un tensor antisimétrico de rango 3, que vienen de la descomposición del espinor S con el S punto. Son los dos de dos quiralidades distintas, entonces en el producto de los dos espinores quedan estos vectores, estos tensores antisimétricos de rango impar. Y para los fermiones tenemos en el sector de Neveu-Schwarz-Ramón de nuevo un campo de spin un medio, un gravitino con quiralidad C en Neveu-Schwarz-Ramón, y en el Ramón-Neveu-Schwarz un dilatino con la quiralidad opuesta y el gravitino con la quiralidad opuesta. Entonces, bueno, esto de nuevo tenemos el sector del gravitón en Neveu-Schwarz, un vector en Ramón-Ramón y un tensor antisimétrico de rango 3 en Ramón-Ramón.
el dilatino, dos dilatinos en el sector fermiónico y dos gravitinos, pero en este caso con distinta quiralidad. Entonces, de nuevo, tenemos una teoría con dos supersimetrías, que es no quiral, y esta teoría se llama la supercuerda tipo 2A, que tiene el mismo espectro no masivo que la supergravedad de tipo 2A en 10 dimensiones. Y algo interesante que lo vamos a ver un poco más adelante es que este espectro se puede obtener por reducción dimensional de la supergravedad d igual a 11. O sea, si uno hace una reducción dimensional de la supergravedad d igual a 11 a d igual a 10 en un círculo, entonces se puede ver que se recupera el espectro de la tipo 2A. O sea, la reducción dimensional de la supergravedad d igual a 11 da la supergravedad tipo 2A en 10 dimensiones. Bueno, este es el primer indicio de la teoría M. Esta es la supergravedad de igual a 11. Es el límite de bajas energías de lo que se llama la teoría M. Y una manera, digamos, un indicio de que la supergravedad tipo 2A está relacionada con la teoría M es esta observación sobre el espectro no masivo. Entonces, las dos teorías, tipo 2A y 2B, tienen dos supersimetrías en 10 dimensiones, y esto significa, entonces tenemos la 2A y 2B, tienen n igual a 2. Esto significa que hay dos generadores fermiónicos, llamémoslos QI, que son espinores de Majorana-Weil. En 10 dimensiones. Los dos generadores tienen 32 componentes reales, la suma de los dos, 32 componentes reales. Y entonces se dice que las supergravedades de tipo 2 tienen 32 supercargas. Si compactificamos en un toro, al compactificar en un toro, por ejemplo, a 4 dimensiones, la teoría que resulta tiene 8 supersimetrías, ¿no? O sea, si uno compactifica en un toro 6 a d igual a 4, entonces resulta en d igual a 4 una teoría con n igual a 8 supersimetrías. Son 8 generadores fermiónicos que son espinores de Majorana, en este caso los que serían los QI. Son espinores de Majorana de SO 1,3, y el número de supercargas de vuelta son 32. O sea que el número de supercargas no es invariante por compactificación en un toro. Si uno compactifica en un toro, se mantiene el número de supercargas, pero si uno compactifica en variedades que tienen curvatura, entonces se rompen las supersimetrías, todas o algunas. Se rompe la cantidad de supercargas. Por ejemplo, si uno compactifica en variedades de Calabi-Yau, las variedades de Calabi-Yau, esto no lo vamos a ver en detalle, pero bueno, es un resultado importante, que las variedades de Calabi-Yau preservan un cuarto de las supersimetrías,
o sea, 8 supercargas, ¿no? O sea que un Calabi-Yau en D igual a 4, entonces un Calabi-Yau en D igual a 4 tiene n igual a 2 supersimetrías. Bueno, y por último vamos a considerar la supercuerda tipo 1. Para eso miremos la cuerda cerrada no orientada, ¿no? O sea, hasta ahora vimos la cuerda orientada. Veamos ahora la cuerda cerrada no orientada. Recordemos que la no orientada teníamos que introducir lo que se llama un operador de paridad en la hoja de mundo. Habíamos definido este omega, operador paridad en la hoja de mundo. Y en el caso, esto nos cambiaba los right movers por los left movers, ¿no? O sea, en el caso de la cuerda bosónica habíamos visto que este operador nos cambiaba sigma en L menos sigma, invierte la orientación de la hoja de mundo, y lo mismo hace sobre los fermiones. Vamos a usar cono de luz en la hoja de mundo, pero bueno, podrían ser también los psi y psi tilde. Entonces, los estados de la cuerda cerrada no orientada son un subconjunto de la tipo 2B, porque la tipo 2B es simétrica a derecha e izquierda, es espiral. Entonces, los estados que sobreviven son bueno, ahora vemos cuáles son los que sobreviven. O sea, recordemos cómo es que actuaba este operador omega sobre los modos alfa. Nos mandaba los alfa en los alfa tilde y los alfa tilde en los alfa, ¿no? Se intercambiaba. Alfa con alfa tilde, y para los fermiones, sobre los modos fermiónicos, cambia los psi en psi tilde con el e a la 2pi r, y lo mismo para los psi tilde entonces recordemos que los índices R son enteros en Ramón y enteros más un medio en Neveu-Schwarz. Entonces lo que hace omega es intercambiar Neveu-Schwarz Ramón con Ramón Neveu-Schwarz. Entonces, para ver cómo se define el espectro de la supercuerda cerrada no orientada, hay que definir cómo actúa este operador omega sobre los estados fundamentales.
Entonces, si tenemos en cuenta que los estados fundamentales de Ramón son fermiones en espacio-tiempo con quiralidad de Grassmann, entonces en el sector Neveu-Schwarz, omega manda el estado fundamental en el estado fundamental en el sector Ramón manda el SL por S'R en menos S'L por Sr ¿no? Como son Grassmann, hay un signo en el Neveu-Schwarz Ramón omega sobre el 0L por S nos da el SLF por el 0 right y el Ramón Neveu-Schwarz sobre el SL por 0R nos da el 0L por SR. Entonces, entre los estados del sector Neveu-Schwarz, o sea, sobreviven solo los que son pares ante omega. Entonces, en Neveu-Schwarz sobrevive el dilatón y el gravitón. O sea, recordemos que ya habíamos visto en el caso de la cuerda bosónica que en la cuerda no orientada elimina el tensor antisimétrico y en el sector Ramón en vez sobrevive el tensor antisimétrico de rango 2. Y entre los fermiones sobrevive una combinación diagonal del dilatino y el gravitino, de manera que, bueno, escribo cuál es el espectro que queda. En el sector bosónico tenemos el dilatón y el gravitón de Neveu-Schwarz y el tensor antisimétrico de rango 2 en Ramón y en el sector fermiónico queda una combinación del dilatino y el gravitino bueno, estos son los estados de la supergravedad n igual a 1 en 10 dimensiones. Que es el sector no masivo de la cuerda cerrada de la supercuerda tipo 1. Es el sector de cuerda cerrada de la supercuerda tipo 1. Pero se puede mostrar que tanto esta teoría de supergravedad n igual a 1 en d igual a 10 como la supercuerda, como esta proyección de la teoría tipo 2b,
que mantiene solo los estados que son invariantes por inversión de la orientación en la hoja de mundo, son inconsistentes. Y bueno, vamos a ver, quizás la próxima hora o la próxima clase, que para tener una teoría consistente tenemos que agregar otros sectores que son en este caso cuerdas abiertas. O sea que la teoría de supercuerda no orientada solamente con cuerdas cerradas no es consistente, hay que agregar cuerdas abiertas y eso es lo que nos va a dar la supercuerda tipo 1 completa. Bueno, voy a hacer un descanso ahora y después vamos a mostrar la función de partición y vamos a ver que es justamente la invariancia modular la que determina que el espectro sea efectivamente supersimétrico.